Primera de Pedro capítulo 5. Pero de nada le sirve porque no hay presencia del Dios viviente. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5. Igualmente jóvenes, dice, estad sujetos ¿a quién? A los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Dios resiste a ese músico que dice, soy el mejor músico. Yo he conocido congregaciones donde dice, voy a contratar a fulana persona porque es el mejor trompetista que hay en todo México, aunque ese músico no sea una persona que ame a Dios. Una vez en una congregación también, para acá, para el norte del país, llevaron a un músico que era un drogadicto, que sus padres habían sido músicos de antaño y sus padres habían sido creyentes, inclusive cristianos. El hijo de chiquito se desvió, se metió en las drogas y no sé qué relajo. El caso es que para querer restaurar a ese músico le dijeron, vente a tocar un instrumento, te voy a pagar tu sueldo y aparte te voy a rentar un departamento. Imagínense. Un músico dice, bueno, ¿por qué? Porque los músicos, según ellos, deben de recibir un sueldo. Ellos creen. Pero después se dieron cuenta que no era así. En la época del Viejo Testamento, los levitas, es cierto que vivían, porque ellos no trabajaban, porque trabajaban las 24 horas del día en el reino de Dios. Las 24 horas del día ellos estaban ahí, por eso es que ahí comían, ahí se vestían, ahí se bañaban, ahí a lo mejor estaba su familia. Por esa razón no trabajaban, porque eran 24 horas al día. Pero alguien que nada más ministra 2 días a la semana no puede dedicarse al 100% a la música. ¿Por qué? Porque si estuviera a las 24 horas del día y dijeras, oye, estás ministrando todos los días y no tienes tiempo para otra cosa más que ministrar por lo menos unas 4 horas diarias, entonces sí, que se dedique al 100%. De tal manera que esos músicos que les empezaron a pagar, al rato empezaron a demandar al pastor, porque no les daba su sueldo y se lo llevaban a consideración de arbitraje. Imagínense, son casos que se han dado, porque ya no ministran porque aman a Dios. Ya no ministran porque aman la presencia de Dios. ¿Saben por qué ministran? Porque les están pagando una quincena. Alguien así no busca a Dios. Es que si no voy, el pastor me va a poner falta y me va a descontar un día de sueldo. No sirven los músicos así. Un músico debe ministrar por amor a Dios, porque le ama, porque le apasiona su presencia, no por dinero. De tal manera que ese chavo pues siguió drogándose todavía y tocando ahí la trompeta, ¿no? Así tocaba bonito, con departamento pagado y con sueldo, Al rato otra vez volvió a las mismas, se volvió a drogar. O sea, no le funcionó jalarlo a través de tocar un instrumento en una congregación grande. Y son errores que han cometido otros pastores, ¿no? Pero de ellos vamos a aprender. Si llega una persona no lo vamos a subir de buenas a primera, excepto que es una persona que digo, es una persona ya tiene 2 o 3 meses y le echa bastante ganas, anda metido en la dimensión del Espíritu Santo, está aprendiendo la palabra de fe. O sea que puede dar fruto rápido, que se vean los frutos, pues en 2 o 3 meses. No necesariamente tiene que durar 1 año sentado escuchando palabra. Vamos captando que un ministro debe ser alguien humilde, que se humilla bajo la poderosa mano de Dios para que Dios lo exalte. ¿Por qué? Porque ese músico que llega con una gran calidad, con un corazón, con un amor hacia Dios Altísimo, aprendiendo su palabra, entonces ese mismo músico Dios lo va a exaltar, lo va a poner en alto. Pero debe ser humilde. ¿Está captando? Filipenses capítulo 2 versículo 20. Filipenses 2:20, ¿ya lo tienen?
Dice así: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan, fíjense lo que dijo Pablo, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Ahora se lo voy a leer en la Dios habla hoy. Filipenses 2:20, porque no tengo a ningún otro que comparta tanto mis propios sentimientos, dijo Pablo, y que de veras se preocupe por el bien de ustedes. Todos buscan su propio interés y no el interés de Jesucristo. 22. Pero ustedes, dice, ya saben del buen comportamiento de Timoteo y de cómo ha servido conmigo en el anuncio del Evangelio, ayudándome como si fuera mi hijo. En pocas palabras, Dios está diciendo que hay personas dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias cristianas, que buscan su propio interés, no el interés de Jesús. Caso que les acabo de decir ahorita, les acabo de mencionar, gente que va porque le pagan un sueldo, toca en la alabanza. Entonces lleva un interés diferente a la adoración a Dios, lleva un interés diferente a llevar al pueblo de Dios hacia su presencia. Él lleva un interés de que recibe un salario y tiene que estar ahí. Eso es menospreciar las cosas de Dios, tenerlas en poco, que ya lo vimos en la enseñanza anterior. Dice Pablo, buscan su propio interés y no el interés de Cristo. Es decir, tocan un instrumento musical por un interés, porque hay remuneración. Otros están en el ministerio de alabanza porque les gusta a lo mejor el chavo que toca la guitarra o el bajo, y ahí van las jóvenes, yo quiero pertenecer a la alabanza. O al revés, jóvenes, varones, que van porque alguna chava sabe cantar muy bonito y le gusta y quieren pertenecer a la alabanza. O sea, hay un interés diferente al interés de Jesucristo. ¿Está captando? Así que cuando usted conozca de alguien, lo reporta. Que diga, aquella joven canta muy bonito y yo quiero conquistarla, por eso quiero pertenecer a la alabanza, repórtelo. No debe estar en la alabanza tipo personas. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12. Así, hermano, pero con todos esos requisitos ya mejor me desanimo y ya ni pertenezco a la alabanza. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, dijo Pablo a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. ¿Está captando que tienes que ser ejemplo de los creyentes? ¿En qué? En palabra, o sea, es decir, un ministro de alabanza debe tener palabra, debe conocer palabra. Su conducta también debe ser conocido por su amor, no porque se anda peleando con otros. También dice espíritu, fe y pureza, es decir, una persona que es transparente delante de Dios, es transparente. Fe y pureza, ¿qué entiende usted por fe y pureza? Alguien que se aparta para decir, mi vida yo te la doy a ti, Señor Jesús, me aparto para ti, dejo las cosas del mundo o andar pensando conforme al mundo, yo me aparto para ti, mi Dios. Pero también, ¿sabe qué pasa? La conducta de un ministro de alabanza debe ser en el sentido también de que debe dar el ejemplo en su puntualidad. Conducta viene siendo cómo te conduces en la alabanza. Si es una persona que llega faltando 5 minutos o ya que vamos a iniciar el servicio, entonces no está dando una buena conducta, ¿verdad? Si es una persona que falla a los ensayos, ¿cuál conducta va a tener? ¿Verdad que no hay conducta? Entonces no hay una persona que no es responsable, pues no puede pertenecer a un ministerio de alabanza porque no es responsable, ni siquiera se presenta para saber si va a haber ensayo, ni siquiera se presentan en la congregación, fallan en la congregación por X cosa. Entonces no debe ministrar en el altar. En pocas palabras, hay situaciones a lo mejor en que vamos a fallar, como les dije. Por eso vamos a permitir por lo menos
máximo 2 faltas en el año, justificables. Eso significa que hay ocasiones en que uno no puede, ¿verdad? Porque a lo mejor, porque tenemos derecho también a salir de vacaciones, ¿cuántos saben? También un ministro de alabanza puede salir de vacaciones, puede disfrutar, va a decir, bueno, voy a fallar a lo mejor 2 domingos, hermano, me voy de vacaciones y no hay ningún problema. Es justificable también, no necesariamente tienen que estar estricto todo el tiempo en la iglesia. Por eso vamos a dar 2 días que sean justificables en ese sentido, porque puede salir de vacaciones fuera de la ciudad, etcétera. Pero justificables también en el sentido en que diga, bueno, hermano, no pude venir porque definitivamente estaba lloviendo y no había ni siquiera camiones, no pudo pasar ni un camión. Justificable en el sentido de que a lo mejor, me dio una temperatura, no me podía ni levantar. Para ello, obviamente, pues, reprendieron la enfermedad. Y si no le alcanzó su fe, por lo menos fue con el doctor similar, ¿no? El simi. Y por lo menos le dio una receta, ¿no? Eso es justificable. Si no tuvo mucha fe, pues fue con el doctor. Si tuvo mucha fe, reprendió la enfermedad y se pudo levantar y pudo llegar a tiempo, ¿verdad? Eso significa que no hay por qué justificar nada. Pero bueno, lo importante es que entienda usted que vamos a dar oportunidades de 2 solamente, que tenga oportunidades de 2 días al año, siempre y cuando sean justificables. Entonces, fíjese bien, el problema sería cuando alguien no tiene una justificante, que diga, no voy a ir, me toca ministrar, pero no voy a ir porque preferí mejor irme a Medrano con mi familia a comprar ropa. Eso no es justificable. Solamente que sea dentro de sus vacaciones, que ya, pastor, me voy a tomar de vacaciones tales días, entonces sí, siempre y cuando avise con anterioridad por lo menos unos 3-4 días, o por lo menos una semana antes. Le voy a decir por qué una semana antes. Para no andar cambiando notas, ¿por qué? Porque ensayamos los sábados, y si la persona ese sábado avisa, ¿sabes qué? Ya la próxima semana no, pues ya no se ensaya con él, ¿verdad? Lo importante es avisar antes. Si sí o si no. Pero siempre debemos de avisar unos días antes de que no vamos a poder asistir. Y siempre y cuando sea justificable, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se iba captando o no? Pero si de repente alguien dice, pues es que no fui porque ni siquiera nos avisó a los de la alabanza, y se fue, nada más no vino porque no quiso, porque le dio flojera. Esa es una oportunidad que se le dio y decidió no venir. O se le descubrió que realmente no vino porque no quiso. Esa es una oportunidad que le vamos a dar. Y no cuenta dentro de las 2 faltas anuales, para que me entiendan. No cuenta las justificables. Si falla por esa ocasión y no quiso venir porque definitivamente no quiso venir, porque le dio prioridad, incluso el irse a trabajar mejor que venir a ministrar, o incluso le dio prioridad porque vinieron una familia y se fue con su familia mejor, y ni siquiera avisó y ni siquiera nos quedó todo mal aquí. Entonces solamente se va a dar una oportunidad, y a la segunda vez que se le llame la atención, la segunda vez ya no va a haber más oportunidades, solamente la primera oportunidad es, y la segunda falla. Pero esa oportunidad no es por año, eso sí les digo, nada más son 2 oportunidades definitivamente, en definitivo. ¿Por qué razón? Porque creemos que sí debemos de dar oportunidades a la gente cuando son justificables, pero cuando no son justificables yo les recomiendo mejor, si ustedes no están en esa categoría, pues a los que nos van a ver por el video van a llegar más adelante. Si alguien dice, pastor, pues es que yo no me siento bien para ministrar, no puedo ahorita, a lo mejor no voy a poder llegar puntual tal día, o no me siento bien para ministrar, y si dice, decido bajarme de la alabanza, bueno, con mucho gusto se puede bajar de la alabanza, inclusive puede regresar cuando sí lo decida. No hay ningún problema que regrese cuando crea que se siente bien para ministrar. Si vamos entendiendo, ¿verdad? Son requisitos. Estos requisitos no son bíblicos, estos requisitos que le estoy hablando son internos, como un reglamento para los que vamos a
ministrarla en el altar, con la finalidad de no engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? No engañarnos. ¿Por qué razón le decimos? Porque se han presentado casos en congregaciones donde personas, al rato, un joven por allá, una joven que pertenecía al Panderos, y de repente la vieron haciendo cosas incorrectas, se le llamó la atención, se le dijo, ya para la próxima, agarra el rollo, arrepiéntete y cambia de opinión, de forma de ser, de forma de actuar. Ya la segunda vez se le agarró en lo mismo, y reiteradamente, la segunda vez se le agarró en lo mismo y se le bajó la alabanza. Resulta que esa joven fue con su mamá quejándose que la bajaron injustamente. El pastor o el líder de alabanza fue en ese caso. El líder de alabanza la bajó injustamente. De tal manera que se creó un conflicto y los padres ya no querían al ministro de alabanza. Le agarraron coraje, fueron, le reclamaron que por qué bajaba a su hija y se hizo un show, un relajo. Entonces nosotros no queremos ese tipo de relajos, por eso estamos estableciendo un reglamento para que ustedes vean, o la persona que vaya a llegar próximamente al Ministerio de Alabanza, vea que si hizo algo incorrecto, pues se le da otra oportunidad, arrepiéntete, sigue adelante, arrepiéntete, cambia de actitud, cambia de forma de ser, pero ya se le sorprende la segunda vez y ya no vamos a poder hacer nada. Por eso está el reglamento, para que después no vengan los padres de él, si es un menor de edad, no vengan los padres queriéndonos reclamar algo y al rato se sientan molestos y se sientan ellos porque a su hijo se le bajó de la alabanza. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, verdad? No queremos ese tipo de problemas, porque luego los hijos son muy dados a ir con los padres y se me bajó injustamente, papá. Y ahí viene el padre y le reclama al líder de alabanza y se hace un relajo, un mitote y un pleito. El caso es que esos pleitos eran muy comunes allá en la congregación donde nosotros salimos, allá en Los Mochis. Continuamente iban los padres y le reclamaban ahí al que por qué lo bajaba la alabanza, y era un relajo, un show. Entonces no queremos ese tipo de problemas acá. El que va a ser un fiel de la alabanza, pues adelante, ¿verdad? Entonces siempre se le va la oportunidad, siempre y cuando haya un arrepentimiento en la persona. Si alguien dice, hermano, pues no me siento bien para ministrar la alabanza, con mucho gusto se puede bajar, y cuando decida regresar a la alabanza puede subirse tranquilamente, ¿verdad? Lo malo sería que se le sorprenda en algo incorrecto, entonces sí no puede estar en alabanza. Aparentemente suena un método muy estricto, pero estos métodos los tienen todas las congregaciones. Es muy normal que en todas las congregaciones tengan reglas a los que ministran en el altar, precisamente porque es muy delicado ministrar en el altar, porque de ello depende el éxito de una congregación, el crecimiento, la presencia del Espíritu Santo, la gloria de Dios cayendo, convenciendo a la gente de su pecado para que se arrepientan y vengan a Cristo. O sea, de eso depende, de la alabanza. Es el 50%, en pocas palabras, la alabanza. Para la manifestación de Dios, el 50% para que la gente, y el otro 50% representa la palabra. Imagínense si nada más tenemos un 50 que es la palabra y no tenemos el otro 50 que representa la adoración, la presencia del Espíritu Santo a través de la alabanza. Imagínense. Y prueba de ello es que muchas congregaciones por ello no crecen, a causa de esa situación de que ministran personas sin ser dignos de ministrar en el altar. ¿Vamos bien ahí? Romanos capítulo 12, versículo 17, ya vamos a terminar. Romanos capítulo 12, versículo 17, dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No pagues mal por mal, es parte de la conducta de un hijo de Dios, pero también de un levita, de uno que va a pertenecer al ministerio de alabanza. Debe ser una persona que perdone también las ofensas de los demás. Mateo capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Dios los perdonará también a vosotros
o a vosotros los perdonará vuestro Padre Celestial. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Es decir, uno que ministra en el altar también debe de ser un perdonador. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Debe ser una persona que crea en el área financiera. Uno que no cree en las finanzas no puede ministrar. Uno que no cree en sanidad tampoco puede ministrar. Uno que no cree, en pocas palabras, en el Evangelio de Jesucristo no puede ministrar. Si sabía que antes tiene que ser hijo de Dios, pero también aparte de ser hijo de Dios, tiene que ser un creyente. Pero tampoco puede ser una persona que no cree en el área financiera. Si alguien dice no creo en diezmos y ofrendas, no puede ministrar en el altar. Porque imagínense un incrédulo ministrando la presencia de Dios. Si no son capaces de creer en las finanzas, en la sanidad, si no son capaces de creer que cuando reciben a Cristo son salvos, ¿ustedes creen que podrán creer ellos o podrán tener la fe suficiente ese ministro como para que descienda la gloria de Dios para que se vean milagros? Obviamente que no. 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En pocas palabras, un ministro que le tiene amor al dinero y no es capaz de diezmar u ofrendar, tampoco puede ministrar en el altar. No lo puede hacer. Para los ministros de alabanza le vamos a poner un requisito dentro de ese término, que es que en su sobre, a todo el que esté ministrando alabanza, en su sobre nada más, el resto de las personas ni siquiera le decimos nada, ¿no? No importa. Si dan o no dan ya dependen de ellos, pero un ministro de alabanza sí debe poner por lo menos en su sobrecito tanto de diezmos y tanto de ofrendas y el nombre. No debe ser una persona avara, es decir, que tenga amor al dinero. Imagínense, no, pues ahora no le voy a dar a Dios. Imagínense en qué categoría puede ministrar una persona que no, ni siquiera es capaz de darle a Dios sus primicias. O sea, no puede ser un ministro de alabanza. No puede ministrar una alabanza si no tiene capacidad de creer para que Dios lo va a prosperar. Menos va a creer que va a descender el Espíritu Santo y se van a ver milagros por todos lados. Decía un hombre, un predicador llamado Cash Luna, si tú no eres capaz de tener la fe suficiente para vivir en esta vida, para alimentarte, para vestir, para tener para gasolina, camiones, para vivir una vida normal, si no tienes la capacidad financiera o la fe suficiente para tener las finanzas para tu diario vivir, ¿cómo alguien así podrá tener la capacidad o la fe suficiente para que descienda la gloria de Dios y se vean milagros? No lo podrá hacer, dice. Entonces es muy importante entender eso, que sean unos ministros responsables y también que no sean avaros en su corazón, porque si no son capaces de creer en eso, tampoco serán capaces de creer que cuando cantan o cuando tocan un instrumento, tampoco serán capaces de creer que descienda la gloria de Dios Altísimo, su poder, su majestuosidad en ese lugar. Salmo 96, versículo 8. Dad a Jehová, dice, la honra debida a su nombre, fíjense. Salmo 96, versículo 8. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. ¿De qué manera vamos a honrar a Dios? Vamos a honrar su nombre, dice. Aquí mismo dice el salmista, traed ofrendas y venid a sus atrios. De esa manera honramos a Dios también a través de las ofrendas. Si alguien no ofrenda y no diezma, si no honra a Dios de esa manera, tampoco podrá honrarlo en la alabanza. Proverbios capítulo 3, versículo 9.
Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová, dice, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Un buen ministro es aquel que sabe honrar a Dios con sus bienes y con lo primero de lo que él recibe, de sus frutos. Entonces todo buen ministro debe creer en esa área también. Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino también sed llenos del Espíritu, ¿qué? Santo, ¿verdad? Sí sabía que los que ministraban, vamos a ver el caso de Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Para que vea el caso de unas personas que servían las mesas para que comiera la gente. Fíjense bien, un ministro debe ser lleno del Espíritu Santo. Un ministro que no le importa la adoración al Espíritu Santo, que no le importa meterse con el Espíritu Santo, que no le importa su presencia, no puede ministrar. Sed lleno del Espíritu Santo, dijo Pablo. Hechos capítulo 6, versículo del 13 en adelante. Desde el 1 vamos a leer. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, es decir, le daban alimento a las viudas. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hombres, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio. Fíjense cómo los buscaron para servir mesas nada más. 7 varones de buen testimonio. ¿Qué deben de ser estas personas para ministrar en ese aspecto de servir las mesas? Tenían que tener buen ¿qué? Testimonio. Y luego, ¿qué más dice? ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a quien creen. A Esteban, varón lleno de ¿qué? Se da cuenta que un ministro debe ser lleno de fe, pero también lleno de ¿qué? Dice, del Espíritu Santo. Y también a quién creen que más eligieron? A Felipe. ¿Sabe quién era Felipe? Ese Felipe que era lleno del Espíritu Santo, de fe y de sabiduría también. Y que originalmente servía las mesas para las viudas. Ese hombre que comenzó sirviendo las mesas para las viudas es el evangelista Felipe, por el cual Dios hacía milagros, señales y prodigios. Más adelante, si usted tiene oportunidad, lea Hechos, más adelante se va a dar cuenta que Felipe era evangelista y era un hombre con autoridad al hablar la palabra de Dios, y era un hombre por el cual se veían grandes señales, milagros y prodigios que hacía Dios a través de él. Es decir, él comenzó con lo poco, pero cuando Dios lo puso en lo poco sirviendo mesas, era porque era una persona que tenía fe, sabiduría y lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, Felipe, Dios lo exaltó porque comenzó en lo poco y Dios lo puso como un evangelista, reconocido en su época, por el cual Dios hacía señales, milagros y maravillas. Se da cuenta que cuando usted sirve en el altar, Dios le da la oportunidad de que usted se llene del Espíritu Santo, que usted tenga fe y que tenga la sabiduría, el conocimiento de Dios. Esto es una persona que realmente tiene la capacidad de servir en el altar. Y cuando usted le echa ganas en lo que hace y se aparta para Dios, entonces Dios, ¿qué cree que hace con usted? Lo honra, y no nada más lo honra dejándolo en el mismo lugar, sino lo honra poniéndolo en lo mucho. Le puede dar un ministerio internacional Dios a través de ser fieles en lo poco. ¿Está captando? Tito capítulo 1 versículo 9, ya con esto terminamos. Tito capítulo 1 versículo 9.
¿Ya lo tiene ahí? Tito capítulo 1 versículo 9 dice así: dice, versículo 7, porque es necesario que el obispo, aquí está hablando de obispos, pero son ministros ya que tienen un cierto nivel, para que me entienda, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En pocas palabras, hay algunos requisitos ahí que también puede aplicarse para un ministro o ministerio de alabanza. Si ustedes son fieles en lo poco, Dios los va a poner en lo mucho, ¿ya sabían? En pocas palabras, un ministerio de alabanza comienza en lo poco. Comienza a ser una persona fiel, una persona de buen testimonio, una persona que sea un creyente. Obviamente debe ser un creyente nacido de nuevo. Debe ser una persona que recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Debe creer en todas las áreas del reino de Dios, de la salvación, de la sanidad, la salud, la prosperidad, la larga vida, la autoridad y el señorío que Jesús nos dejó. Pero además debe ser una persona que tiene por lo menos la fe suficiente para ministrar el conocimiento de Dios y ser lleno del Espíritu Santo. Una persona que sea con una conducta irreprochable, que nadie tenga que decir algo de él, porque imagínense una persona que diga, bueno, esa persona que está tocando ahí en la congregación, imagínense que de repente venga un vecino de ustedes, que los haya escuchado gritar en su casa y decir barbaridades y media a través de su boca, inclusive que los haya escuchado hacer algo, imagínense, y de repente venga aquí y al rato los vea tocando en la alabanza. ¿Usted cree que se convertirá esa persona a ver la conducta y el testimonio de nosotros? ¿Verdad que no se va a convertir? Dice, ¿para qué voy a ese lugar donde va esa persona si esa persona es así y asá? ¿Para qué me convierto en eso que esa persona me dice? ¿Para qué me convierto en Jesús si al rato voy a ser igual que esa persona? Sí, he escuchado esos comentarios, ¿verdad? El testimonio es muy importante de lo que hacemos dentro de la congregación como fuera de la congregación. Pero no me refiero al testimonio pasado, sino al testimonio presente. La gente podrá decir de usted o de mí, del pasado, lo que quieran. Lo podrán criticar del pasado, pero el pasado no cuenta, ¿sí sabía? Lo que cuenta es el presente. Si en el presente sigo haciendo cosas incorrectas y soy un mal testimonio para el lugar donde yo vivo, entonces sí, es un requisito indispensable para que el ministro lo tenga. ¿Pueden captar la dimensión de lo que representa un ministro de alabanza? No es fácil, ¿verdad? Sin embargo, lamentablemente a veces porque no hay quien toque, uno hace muchas cosas o permite ciertas cosas. Y eso sabe que va en detrimento de una congregación. Las congregaciones se vienen abajo. Se vienen abajo las congregaciones. ¿Por qué razón? Porque el que ministra no ministra conforme al corazón de Dios. En lugar de ministrar su presencia, está ministrando sus errores. Está siendo partícipe a los demás de sus pecados, a lo mejor. Y en lugar de que la congregación se levante y el Espíritu de Dios comience a hacer milagros creativos, milagros de multiplicación, simple y sencillamente la gloria de Dios no se manifestará y caeremos en una religión más. Y al rato seremos unos religiosos más. Entonces es importante, porque vienen cosas grandes para Fe y Poder en Guadalajara. Yo sé que vienen cosas grandísimas, donde Dios va a hacer milagros extraordinarios. Pero es necesario que nosotros como ministros de alabanza podamos tomar en consideración estas palabras de parte de Dios y ser unos ministros competentes.
Muchos van a decir, hermano, pero así nadie va a ministrar. Yo estoy seguro que muchos sí van a ministrar, porque van a recibir esta instrucción y esta enseñanza. Precisamente, ¿por qué? Porque es necesario que la tengamos, esta enseñanza, pero no nada más que la tengamos, sino que la apliquemos en nuestras vidas, para ser alguien de excelencia y llevar al pueblo de Dios a su presencia. Así es que ahí donde está, si gusta cerrar sus ojos, damos gracias, Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Hemos entendido, Señor, que la adoración, la alabanza, así como los levitas en aquella época, los sacerdotes que ministraban los instrumentos, Señor, y cantaban que tú eres bueno y grande es tu misericordia. Todos ellos entendían, Señor, el ser un apartado, un santificado para ti, Señor. Tú estableciste, Señor, requisitos, tú estableciste tu palabra para que en la mayor pureza, Señor, como ministros, ellos en aquella época pudieran ministrar en el altar, mi Dios. Y ahora, Señor, en este nuevo pacto de gracia, queremos actuar conforme la misma situación, conforme la misma medida de conocimiento, de fe, conforme la misma medida, Señor, de santificación, para honrar tu nombre, para alabarte y para llevar a tu pueblo, Señor, hacia tu presencia, mi Dios. Y no nada más llevarlos a tu presencia, Señor, sino tu gloria se manifiesta en el lugar donde estemos ministrando, en este lugar donde estamos, en el siguiente lugar donde estemos, y las multitudes comiencen a llegar ansiosas por conocerte, mi Dios. Decidimos, Señor, no ser obstáculos como ministerios a tu poder, a tu presencia. No ser obstáculos, Señor, a que lleguen multitudes, Señor, sedientas de ti, mi Dios. Sino al contrario, Señor, decidimos renovar nuestra mente. Decidimos cambiar actitudes. Decidimos cambiar, Señor, conceptos, preceptos, obstáculos, cadenas que habían estado a lo mejor atando, Señor, nuestras vidas. Señor, lo único que queremos hacer es servirte con todo nuestro corazón. Disponemos nuestra vida, nuestra boca, nuestras manos, nuestro cuerpo, Señor, nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón, Señor, para permanecer, Señor, siendo fieles a ti, a tu palabra, fieles al ministerio, fieles, Señor, a la alabanza. Queremos ser esos ministros grandes, Señor, que tú vas a llevar por las naciones a través de serte fieles en lo poco. Gracias, Señor, porque nos das el convencimiento, Señor, a través de tu palabra, que debemos, Señor, ser ministros humildes, Señor, independientemente del lugar donde estemos, independientemente de las multitudes, independientemente de la ciudad, independientemente de la nación que impactemos, Señor, siempre seguir siendo sencillos y humildes, Señor, para que la gloria sea tuya y no sea de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Que el orgullo, Señor, se quite de nuestras vidas y podamos tener realmente esa manifestación gloriosa de ti, mi Dios. Esa manifestación grande tuya, que es la que anhelamos, Señor, que es la que deseamos, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque sé que a partir de este momento tú vas a comenzar a manifestarte de una manera gloriosa. Tu gloria va a comenzar a caer en este lugar y en el lugar donde estemos después de este lugar, Señor. Y las multitudes van a estar llegando a la congregación, porque tu gloria se va a manifestar, mi Padre. Y tu gloria va a dar el convencimiento a cada persona que incluso vaya cruzando por la calle, va a caer rendido a tus pies, Señor, porque ahora los ministros de alabanza, a partir de este momento, que ministren en fe y poder, Señor, en esta congregación que tú has puesto, en esta ciudad, van a ser ministros realmente apartados para servirte, mi Dios, en el altar. Gracias, maravilloso Señor. Gracias por tu gloria. Gracias por tu manifestación. Decidimos, Señor, someternos, sujetarnos a tu palabra, Señor, no faltarte, mi Dios, no faltar a tu palabra, para que siempre haya bendición a través de la alabanza,
para que siempre haya ministros consagrados para ti, mi Dios, con una calidad moral excelente, con una conducta excelente, Señor, que donde quiera que ellos vayan, la gente pueda decir, pueda ver en ellos tu manifestación, Espíritu Santo. Que la presencia tuya siempre esté sobre ellos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, te damos. Amén. Ahora yo quiero a todos ustedes, inclusive a las personas que nos van a estar viendo algún día o escuchando por audio, que si toman el compromiso de servirle a Dios, hay que tomar un compromiso de servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Que no nada más sea de labios, sino que sea con todo nuestro corazón para Él. Porque no lo vamos a hacer para una persona, sino lo vamos a hacer para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, todos los que ustedes deseen eso, pues tomen la decisión en este momento. Si dicen, pastor, a lo mejor un mes más, no hay ningún problema, un mes más, la semana que entra o en este mismo momento usted decida.